¿Cómo están? Soy Geo Bujanda, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua. Roger, primero que todo, agradecerte por esta invitación, agradecerte, Meni, por estar aquí en este espacio, decirte que sí, efectivamente es significativo que 3 mujeres presidamos o representemos los 3 poderes del Estado, y en ese sentido, bueno, pues nos habla de un avance en el tema de la inclusión y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, desde los tradicionales hasta otros, pero sobre todo en papeles directivos o en papeles de ocupando justamente esta principal representación. Yo creo que es un reto muy fuerte, que es un reto grande para demostrar de verdad que las mujeres tenemos todo para poder llevar a cabo estas tareas, para llevarlas de la mejor manera y sobre todo que las acciones que nosotros llevemos a cabo sirvan también como una punta de lanza y sirvan también para ir abatiendo los retos de las mujeres en esta entidad, que todavía les faltan muchas condiciones para poder desarrollarse al máximo de sus capacidades. Bueno, mira, pues implica una situación justamente, como dices tú, política muy interesante. Efectivamente fui invitada al inicio de la administración de Javier Corral por trayectoria profesional y por tema de estudios y experiencia en el tema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, una instancia de planeación de la política pública, de evaluación de la misma. Entonces, pues muy contenta de haber desempeñado ese papel, de poder trabajarlo, pero fíjate que yo ya había contendido por una diputación local en 2016 y entonces pues tenía visto el objetivo de volver a contender. Y entonces logramos la nominación del PAN en el 2018. Me convierto en diputada local por primera vez en ese 2018 y decirte, yo creo que más que decir me voy con chile o con verde o con manteca, yo creo que son las consecuencias de tener un pensamiento propio, de que las decisiones estén basadas en convicciones y que en ese sentido, pues desafortunadamente en el caso de Javier Corral, muchos de los que estuvimos con él terminamos, por así diciéndolo, dejando el rebaño y dejando el huacal por muchas razones. Yo te diría específicamente a alguien que le encanta ser libre pensador, no soporta el libre pensamiento más que el propio, y eso definitivamente no va conmigo. La otra, pues que a mí siempre me llamó mucho la atención una administración que se basó en el combate a la corrupción, que yo no entendía, también estando en el gobierno, para él qué cosas eran corrupción y qué cosas no. Sobre todo decirte, para mí el proyecto político de Morena no es un proyecto político viable. Respeto mucho también a Movimiento Ciudadano, pero a mí me queda muy claro que es una franquicia. Entonces, los ideales no son de un ratito. Yo puedo entender que alguien cambie de forma de pensar, pero yo creo que también habla mucho de nosotros cómo llegamos y cómo nos vamos. Y decirte que sí, a mí desde la administración de Maru Campos como alcaldesa me tocó ver esa cercanía con la gente y esa capacidad también de resolver problemáticas. Yo represento un distrito sumamente interesante en la ciudad, como es el 12, que es el norte de la ciudad de Chihuahua, que tiene una enorme población rural también, pero sobre todo que tiene una serie de problemáticas interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, de desarrollo social, de retos en materia educativa, en materia de salud, de desarrollo urbano. Entonces dices tú, yo a la gente no le puedo llegar nomás con discursos. Sí hay que hacer un trabajo legislativo en la tribuna, pero también ser capaces de gestionar y también de buscar los mejores resultados para las personas que representamos. Entonces yo vi eso en Maru Campos y para mí, pues el decantarme por su proyecto, por su apoyo, decirte en algún momento varios legisladores fuimos fuertemente atacados por nuestra decisión. Te digo que luego a mí me llamaba la atención, ¿no? Aquellos que se sentían paladines de la libertad, de la democracia, del libre pensamiento, pues no soportaban que otros hubiéramos pensado libremente y nos hubiéramos decantado por Maru Campos desde el inicio. Fíjate que yo creo que ese es un mito. Yo al contrario, yo creo en las mujeres sororas,
yo creo en las mujeres que colaboramos, yo creo en las mujeres que nos hacemos fuertes unas a otras, yo creo en que existimos así, y no se trata solamente de mujeres, yo hablaría de personas, que tenemos distintos tipos de inteligencia, que tenemos distintos tipos de capacidades, que tenemos retos e inclusive áreas de oportunidad distintas, pero creo en la colaboración. Yo creo que en un clima en el que no hay adecuada coordinación, siempre respetando el ámbito de competencia, no pueden darse las cosas. Eso es algo o ese tipo de coordinación la llevo desde hace tiempo con la gobernadora Maru Campos y con la propia Miriam, pero sí decirte, yo creo que ese es un mito. Mi equipo de trabajo está conformado por hombres y mujeres súper valiosos y valiosas, con distintas características, y curiosamente nos llevamos poca madre. Ay, disculpen el francés, pero yo sí creo mucho en la sororidad, fíjate. Fíjate que te voy a decir una cosa, por cierto, tengo un buen rato que no tengo el gusto de comunicarme con ella a través de tu espacio, le mandamos saludos, pero desafortunadamente o afortunadamente hemos tenido mucha chamba. Decirte, yo creo que es muy diferente el papel que se juega desde la oposición como el trabajo que tienes en un partido que ejerce el poder. Yo recordarles que llevamos apenas un primer periodo ordinario de sesiones y se ha llevado a cabo apenas un extraordinario. Semana que entra tenemos un segundo extraordinario, el último día de enero. Entonces, me parece que es muy poco tiempo para evaluar esa situación. Yo entiendo el trabajo de Morena, pero yo te diría, a mí sobre todo me da un poquito de tristeza ver el tema de congruencia, ¿no? Ahorita se nos habla, por ejemplo, en el tema del replaqueo, de las leyes de ingresos, y dicen es que estamos siendo oposición. Pues esa misma oposición queremos ver en el Congreso de la Unión, donde se han eliminado un montón de recursos que llegan especialmente a las personas, ¿no? En el tema de estancias infantiles, en el tema de que el INSABI si tenga medicamentos para la diabetes o medicamentos para la presión, que lo vemos todos los días en las colonias. Créeme, ayer que estaba en Riberas de Sacramento y en Vistas del Norte, es la principal queja que tenemos, y es un gusto tener una casa de enlace legislativo de una diputada local, la única que funciona aquí en Chihuahua, donde tenemos este tipo de servicios de manera constante. Decirte, no veo ese mismo nivel de oposición en otras cosas, decirte a veces tomar decisiones difíciles con una visión de Estado y de gobierno no es sencillo. No es sencillo aprobar un replaqueo, no es sencillo aprobar determinadas cosas, pero tampoco podemos jugarle al populista sabiendo las mermadas finanzas públicas que tiene el Estado de Chihuahua. Yo te diría, son muchos los retos que tenemos que tener frente a la ciudadanía, y creo que Morena está en todo el derecho de conducirse como una oposición y de señalar cosas que no estén bien desde su punto de vista. Pero yo quiero ver también para ellos cuál es la propuesta, ¿no? Respeto mucho a mi compañero, amigo y maestro de la Facultad de Derecho, Óscar Castrejón, ¿no? Pero ayer yo escuchaba a Óscar decir, es que es un abuso, lo del replaqueo y no sé qué, y dices, muy bien, diputado, pero yo estoy segura que usted también es una persona muy comprometida con las causas sociales. Dígame cómo le vamos a hacer en un estado que no solamente enfrenta una crisis financiera desde hace 2 administraciones, sino que también cada vez recibimos menos recursos y participaciones, y que se han eliminado un montón de programas por el Congreso Federal que representa su partido. Yo te diría que no, yo creo que hay temas que te digo que son complicados, definitivamente, como en el tema, por ejemplo, en que me dices, por ejemplo, de ver la deuda del Estado, pero yo te diría, si eso fuera, bueno, yo en lo personal, por eso te digo que es la ventaja de ser libre pensadora, ¿no? Cuando estaba Javier Corral y me tiraba los odios a más no poder por apoyar a Maru, sin embargo, yo consideraba que este Estado necesitaba hacer un reajuste en el tema de su deuda y su financiamiento, y yo voté a favor. Y ahora, evidentemente, en esa congruencia lo iba a hacer con Maru Campos, y qué mejor que se plantea en mejores condiciones de intereses y de pago para la propia entidad. Entonces, yo más bien te diría, en ese caso hay un ejercicio de libre pensamiento, de tomar decisiones difíciles, pero usted que nos está viendo, también en su casa le toca tomar decisiones difíciles,
cuando hay que ajustarse el cinturón y cuando hay que ver cómo vamos a solventar las necesidades más apremiantes. El tema de la revocación de mandato para mí, sinceramente, es una burla, yo te lo diría francamente. Me parece que es un ejercicio de recursos demasiado grande para, si nos ponemos a analizar de manera fina de qué se trata este tema de la revocación de mandato, no lo es como tal. Me parece que más bien Andrés Manuel lo está viendo como una forma en la cual la gente reafirme su apoyo hacia él, ¿no? Entonces, casi parece más bien un plebiscito a su administración, tiene un costo muy alto y me parece que vivimos en un país que está atravesando una cuarta ola de una pandemia, tenemos una sobremuerte de COVID. Hay quien dice el Omicron no hace nada, es una gripita, pues no, chéquese usted los datos de fallecimientos y no lo es. Segundo, pues, y tenemos un país donde a los niños no se les vacuna. También tenemos un país con altos índices todavía de inseguridad, con un modelo de policía que pareciera no orientado al tema de mandos civiles y de seguridad ciudadana, sino de un modelo que pareciera apostarle a la militarización. Entonces yo creo que toda esa gran cantidad de recursos pueden ser enfocados justamente a las necesidades más sentidas. Mira, yo te voy a decir una cosa, creo que la gobernadora ha sido inteligente en algo, en entender que podemos tener diferencias ideológicas con Andrés Manuel, pero que a la hora de que te toca resolver problemas y gobernar, gobiernas para todos. Entonces te diría, yo recibo con mucho beneplácito, y eso no quita que la seguridad sea civil. Digo, en eso debo de felicitarte por la estructuración de la pregunta, pero me parece que de lo que se habló, por ejemplo, ayer en Cooperación, habla de formar cuerpos especiales de la Policía Estatal que tienen que tener una formación, y lo sabemos quienes nos encanta y nos apasiona el tema de seguridad pública, quienes hacen mejores tareas de inteligencia, de destacamiento táctico específico, de inteligencia y de intervención en crisis, siempre ha sido la Marina. Entonces da gusto saber que vamos a contar con cuerpos civiles, porque hay un mando civil y porque hay una doctrina policial civil en el estado de Chihuahua, que sean capacitados por la Marina. También da gusto ver la cooperación de la Federación en los temas que atañen a la Federación, como es el tema de la delincuencia organizada, que no me gusta a mí y que seguiré diciéndole al gobierno de Andrés Manuel. A mí no me gusta que el ejército construya aeropuertos, a mí no me gusta que el ejército se encargue de las aduanas, a mí no me gusta que seamos de los 2, 3, 4 países en el mundo que sigue teniendo un mando militar en el Ministerio o en la Secretaría de Defensa. Me gustaría ver un enfoque mucho más ciudadano, incluso con el tema de las fuerzas castrenses, y me gustaría ver al ejército enfocado a esas tareas y no en tareas que me parece que son 100% civiles. Mira que bueno, estás tocando dos temas que son de suma importancia y que son más que apasionantes. Yo creo que tiene que haber dos cuestiones, y es que en el país no le hemos apostado realmente al fortalecimiento de las instituciones, ¿no? A que verdaderamente los temas de seguridad justamente sean concebidos desde una concepción de seguridad ciudadanos, es decir, la seguridad para y por los ciudadanos, en el cual justamente tú fortalezcas y dignifiques a los elementos, pero no un ratito, sino que sea una profesionalización y una dignificación constante, en el que tengas policías y cuerpos de investigación realmente enfocados a resultados, donde tengas también policías que estén haciendo las funciones. Fíjense, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 132 nos habla que inclusive las policías municipales como estatales pueden hacer tareas de recibir denuncias, de hacer tareas de investigación en el ámbito de sus competencias, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces queremos ver justamente cuerpos de policía desde esa concepción de seguridad ciudadana, es a qué sirve y está estructurada para servir a la ciudadanía como tal. Yo creo que eso falta mucho. Dos, que yo creo que los presupuestos tendrían que tener un más largo alcance. Comentarte, es una pena ver que los recursos federales en la materia de adicciones sean, híjole, escasísimos. Creo que el abordaje del tema de adicciones tiene que dejar de ser solamente punitivo. Tenemos que ver el abordaje como un tema de salud, creo yo también, y como un tema social.
Entonces, desde esa perspectiva creo que tiene que haber una atención también transversal que involucre instituciones de salud, que involucre atención justamente psicosocial, que involucre un tema de fortalecimiento del tejido social y sobre todo de generar otras oportunidades que tiene que ver también con la reinserción. O sea, ¿qué pasa si yo cometí un delito o estuve involucrado en un tema de drogas? Si cuando salga o cuando termine la adicción no hay para mí una oportunidad de vida, lo más seguro es que vuelva a recaer. Entonces tenemos que ser capaces también como sociedad de meterle a esto y decirte, simplemente los presupuestos federales en el tema de reinserción han ido en una franca disminución. O sea, les digo, ha habido, cuando hablamos de que hay una militarización de la seguridad pública, es porque a nivel federal muchos de estos recursos, como adicciones, como reinserción social, como el tema de desapariciones, como el tema de investigación del delito, de fortalecimiento de policías municipales, de programas de prevención social de la violencia, se han eliminado y al contrario vemos que han crecido brutalmente los recursos del Ejército y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues porque construyen hospitales, ponen vacunas, hacen tareas que no deben de hacer, que yo creo que ni al Ejército le gusta, ¿no? Construyen refinerías, te digo, también llevan aduanas, o sea, de no creerse, ¿no? Mira, es que por eso te decía que haz de cuenta que la seguridad y la justicia es como si fuera un ente vivo complejo. En el tema de la prevención, haz de cuenta que es como si estuvieras viendo una especialidad médica y me dices, es que este es cardiólogo, y luego, por ejemplo, la reinserción tiene que ver con los riñones y es un nefrólogo, y luego el tema de la procuración de justicia, no sé, es el aparato respiratorio, o sea, todo funciona literal como un sistema, o sea, se requieren uno a otro y cada una de las partes tiene que funcionar. En la parte de la prevención, yo te diría, o del fortalecimiento de los cuerpos policiales, creo que el modelo de policía en México sigue inacabado. No acabamos de entender que, por ejemplo, los policías municipales y estatales sí efectivamente son los primeros respondientes, tienen que tener una visión ciudadana y de fuerte compromiso con los derechos humanos para tratar con el borrachito de la esquina, para tratar un tema de violencia familiar y tiene que tener perspectiva de género, como el tratar con delincuentes. Entonces, se requiere una alta profesionalización, se requiere una dignificación de a de veras, no de un ratito y luego goodbye. Proponíamos también, por ejemplo, el tema de atención psicológica a los elementos y cuerpos de policía como parte de esta profesionalización, y estarán viendo la siguiente semana una iniciativa de nosotros en el tema también de los estímulos y reconocimientos a los buenos elementos. O sea, lejos de tener también que debe de hacerse, por supuesto que debe fortalecerse, y eso esperamos ver en esta ocasión en la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación. Queremos ver realmente fortalecido el tema de asuntos internos, queremos ver elementos que no estén haciendo su trabajo, que efectivamente tengan una sanción interna, pero también queremos ver premiados los buenos ejemplos. O sea, tiene que haber también incentivos para hacer las cosas bien, ¿no? Y en ese aspecto te diría, el fortalecimiento tiene que ir desde la parte que estás en la calle, del policía de proximidad, de retomar de veras este concepto de policía de proximidad, pero es el policía también tiene que ser el que conoce de mejor manera su sector, las cuadras que atiende, y que también puede ser capaz de realizar tareas de investigación dentro del ámbito de sus competencias y sobre todo estar orientado a resolver los problemas de la gente. Bueno, de entrada, solidarizarme con todos ustedes, compañeros y compañeras periodistas, decirles que me hubiera encantado haberlos acompañado. Sí, varias compañeras y compañeros nos hicieron favor de invitarnos a la misma. Decirles que me parece que es una lástima que en este país no sea uno de los países donde es más complicado ejercer la tarea del periodismo, donde veíamos el homicidio, por ejemplo, de la compañera en Baja California, que da lugar a esta manifestación organizada por periodistas, y es que ella misma había señalado la necesidad de medidas de protección para garantizar
no solo el ejercicio de su libertad y el ejercicio profesional de su profesión, sino la protección de su persona, de sus bienes, de su familia, ¿no? Creo que el Estado, tenemos legislación en la materia desde hace muchísimo, pero está claro que los mecanismos no son oficiales, no son eficaces, perdón, está claro que no se llevan a cabo y está claro que acallar a la prensa no salva vidas. Pero fíjate que existe un mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos a nivel federal y desafortunadamente no se lleva a cabo. Bueno, de entrada yo te diría que esperaría. No sabemos si usted sabe algo de Rosario Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, háganoslo saber, porque hasta ahorita creo que nadie la hemos visto en una buena cantidad de tiempo. Veíamos también con tristeza en las notas nacionales sobre los guardias justamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que violentaba los derechos de compañeros y compañeras periodistas que acudían a buscar justamente a la titular y a exigir justicia por el homicidio de Lourdes, y increíblemente fueron violentados afuera de la Comisión Nacional. Yo creo que tenemos que garantizar el cumplimiento de perfiles de quienes ocupen esas importantes tareas. De nada nos sirve tener legislaciones maravillosas si no contamos también con un mecanismo que nos garantice que quien ocupe la titularidad de esas tareas, efectivamente, dos cosas: cumpla con el perfil, pero también rinda cuentas. Y en México tenemos mecanismos de rendición de cuentas que desde mi perspectiva son muy chafas o que están hechos nada más para dar informes públicos y sin que exista consecuencia alguna. Entonces tendríamos que ser capaces también de medir el desempeño de quienes ocupan estas tareas, porque no se trata de un tema de linchamiento político. Yo creo que siempre habremos de respetar la dignidad de las personas, pero tener muy claro que sobre las responsabilidades y el ejercicio de tus facultades también pasan vidas. Y es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso, por ejemplo, de periodistas y de defensores y defensoras de derechos humanos. Mira, legislación que yo veo que tiene áreas de oportunidad muy importantes para mejorar su aplicación, que puedes tener legislación muy buena, y eso es un caso no solamente nacional, pero si no se aplica o se implementa, tenemos un grave problema. Y eso nos pasa muchísimo en el país. Tenemos o inician políticas públicas a través de la creación de leyes, pero al momento de implementarlas pareciera que no le ponemos el mismo rigor científico que debe de haber al realizar políticas públicas y sobre todo para evaluarlas. Si recordamos, en México la única política pública que se evalúa es la social. Entonces, si no evaluamos y si no sabemos qué es lo que está fallando en un mecanismo concreto tan importante como el de protección a periodistas y a defensores y defensoras de derechos humanos, vamos a estar dando tiros de ciego. Fíjate que yo no lo veo así, porque también desafortunadamente vivimos en un país donde a las defensoras y defensores de derechos humanos también han sido fuertemente violentados y desafortunadamente muchos han perdido la vida. Yo creo que tendríamos que trabajar más en que de atención cuando están en riesgo periodistas o defensores y defensoras no sean llamados a misa. O sea, sino que efectivamente se garantice la vida y que se garantice también esta protección. Lo hemos visto también en muchos casos de periodistas en otras entidades que han buscado este mecanismo, y por eso es la importancia de la Comisión Nacional cuente con una autonomía real en los hechos, ¿no? Sobre todo la nacional. Lo hemos visto mucho en Veracruz, por ejemplo, donde han sido los propios reporteros quienes acusan a fuerzas del orden a veces estatal, y donde desafortunadamente son desoídos y donde son constantemente atacados. Fíjate que sí, yo creo que tendríamos que trabajar mucho en el tema de una economía circular, en el tema de que todos los desechos verdaderamente sean aprovechados. Me parece que las legislaciones anteriores de mera prohibición de las bolsas plásticas no te resuelven absolutamente ningún problema.
y eso tiene que ver con toda una política pública integral, donde, insisto, tengas una economía circular y cada uno de los desechos y demás sean aprovechados y lo que para ti sea considerado basura sea la riqueza de alguien más, ¿no? No se trata de que las leyes solamente tengan un carácter prohibitivo, sino de que busques la manera de que todos los sectores ganen. Y sobre todo tiene que ver también con el tema de sustentabilidad, de ver qué Chihuahua estamos heredando a las siguientes generaciones y con qué Chihuahua estamos teniendo. Este año se prevé que sea un verano sumamente cálido y el problema del agua sigue siendo recurrente. Tenemos varias cuestiones que ver en el tema de asentamientos humanos, porque nos extendemos y nos extendemos y el agua no aumenta, ¿verdad? Tenemos que mejorar o diversificar los cultivos. Yo no me iría con una decisión tan radical como la que le escuché alguna vez a un político, de eliminar por completo un cultivo. Y tú tienes una importante zona del estado que se dedica a la misma. Más bien vamos viendo cómo paulatina y periódicamente vas diversificando esos cultivos hacia unos cultivos que sean más sustentables, para ver el aprovechamiento, te digo, del agua, para ver un tema de economía circular, para ver también cuestiones como el derecho a la movilidad, porque lo que tenemos es derecho a la movilidad, no derecho a tener carro. Fíjate que yo no me descarto para absolutamente nada. Eso yo creo que yo más bien les diría, estoy apuntada. Y bueno, pues ahí la ciudadanía nos irá marcando la pauta. ¿Te gustaría entonces? Claro que me gustaría. ¿A quién no? Bueno, pues agradecerles muchísimo la atención, el que nos hayan invitado a este espacio, decirles que sea la primera de muchas. Ha sido una entrevista sumamente interesante y ha sido un gusto y un placer. Usted sabe que estamos a la orden y a la disposición, tanto en nuestra casa de enlace en Paseo del Real y Mina Candelaria, si usted quiere ir a visitarnos personalmente, como en redes sociales, @geobujandaCUU en Facebook e Instagram. Un gusto saludarlos.